Muy buenas tardes, hermano. Vamos a seguir con nuestros estudios los días miércoles, preguntas comunes que me han dado. Y hoy día vamos a tocar el tema ¿cómo saber la voluntad de Dios? Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad y privilegio de dirigirnos con tu palabra hacia muchas personas que van a estar escuchando por parte de internet. Y pedimos, Señor, que tú puedas guiarme en todos los estudios de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hay un dicho, hay una expresión que se escucha cuando alguien dice que oye, tú vas a ir a la iglesia o tú vas a ir allá a un concierto, lo que sea, y la persona dice, bueno, si Dios quiere. O nosotros tantas veces uno dice esto como si Dios quiere, sin pensar realmente lo que está diciendo, si Dios quiere. Es decir, que la persona va a estar orando de rodillas y dice, Señor, ¿es tu voluntad o no que yo vaya a la iglesia? Algo así. Entonces, la semana pasada yo toqué el tema de la prosperidad. La vida próspera es una vida donde uno sabe qué es su propósito por lo cual fue creado y también hay que cumplirla para tener una vida próspera. Ahora, hoy día vamos a empezar con ese cómo saber la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 y versículo 13 a 17 dice lo siguiente. Vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, sabiendo esto, vemos de que hay una voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es una buena expresión, solamente yo creo que mucha gente lo diga sin pensar qué significa. Por ejemplo, dice en 1 Pedro 2 y versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En varias partes en el Nuevo Testamento dice, la voluntad de Dios es. Entonces, con esto, mi pregunta, ¿es la voluntad de Dios opcional? ¿Es una opción nomás para nuestras vidas? Si voy a decir sí o no. Una vez ahí hay en autopista, yo estaba mirando un letrero que dice 50 kilómetros por hora sugerido. ¿Cuántas personas piensan que anda 50 kilómetros por hora? Así que menos que sea un camión cargado, etc., la gente va volando. Porque ellos ven que es una sugerencia más. Pero yo quiero decir que la voluntad de Dios para tu vida, de parte de Dios, no es una sugerencia, es algo muy específico. Incluso si nosotros viéramos lo que Cristo dijo sobre la importancia de obedecer la voluntad de Dios, podemos ver, por ejemplo, Mateo 7, 21, que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, es decir, que es más que actividades para el Señor, nosotros debemos estar obedientes, debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Okay? Era tan importante de saber la voluntad de Dios que en la oración de Pablo a los que vivían en la ciudad de Colosas era lo siguiente. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué cosa? ¿Qué estaba su petición? Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En otras palabras, uno puede saber la voluntad de Dios, uno debe saber la voluntad de Dios, y así que Pablo así estaba orando. Nosotros vemos que muchas veces llegamos al momento y la gente no hace la voluntad de Dios por una razón, porque tiene su propia voluntad. Hay un como choque entre lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero para mí. Y eso yo vi una vez con mi hijo mayor, que fuimos a buscar un auto para comprar, y él vio el auto de sus sueños, era un Porsche. Entonces yo le dije, mira Hans, antes que vamos a comprar este auto tenemos que ir a hablar con tu tío, porque él es un mecánico, él va a examinar el auto si está en buena condición y darnos la luz verde, sí o no. Y mi hijo dijo, no papá, no quiero hablar con él, porque si él habla, él va a verlo y va a decir no. Y efectivamente
él miró y dijo, mire, no compre un Porsche, porque un Porsche es un auto para carrera. Y al final va a tener un problema y va a tener que reemplazar todo un sistema y es súper caro. Así que su recomendación era que no comprara. Entonces mi hijo también está muy bajoneado porque era algo que él quería. Pero ¿cuántas veces yo veo lo mismo suceder cuando uno dice, yo no sé si debo o no debe casarme con esa niña? Pero uno dice, no, yo voy a casarme antes que alguien me diga. Y conozco a un joven de nuestra iglesia que yo estaba hablando con él porque yo me di cuenta que estaba interesado en una niña, pero ella no era salva. Entonces yo tenía una reunión con él para conversar con él, y cuando él llegó, yo estaba conversando con él de que ese no le conviene, ella no le conviene, y me dijo, lo siento pastor, ya me casé ayer. Entonces, y él decía que yo voy a hacerlo antes de. ¿Cuántas veces he hecho decisiones de comprar un auto antes que alguien me diera una palabra sabia, sí o no? Y después tengo el auto y después estoy lamentando porque lo hice. Entonces, cuando uno ve la Biblia, el personaje que llega a mi mente cuando estoy hablando de la Biblia, de la gente que rehusó aceptar la voluntad de Dios, era Jonás. Si uno estudia el libro de Jonás, uno va a ver de que dice, por ejemplo, Jonás 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, nosotros sabemos el resto de la historia, ¿ok? No fue una falta de conocer la voluntad de Dios, era una falta de desear cumplir la voluntad de Dios. Aquí tenemos un pasaje donde el mar obedeció a Dios cuando llegó una tormenta. Vemos también que el pez obedeció al Señor a tragar al profeta. Vemos también que los marineros obedecieron al Señor en echar Jonás allá en el mar. Y vamos de que la gente de Nínive obedeció al Señor en arrepentirse de sus pecados. El único que no obedeció al Señor era el profeta de Dios, Jonás. Entonces, y dice, Jonás se levantó para huir de la presencia o la voluntad de Dios. Y dice que hasta los mismos marineros, ellos sabían que huía de la presencia de Dios porque Jonás lo había dicho, yo voy de la presencia del Señor. Así que ahí vemos cuando chocan dos voluntades, es como un acto que tuvimos en una presentación de los niños allá en la iglesia en La Serena, llegando, la iglesia está repleta, así muy completa, así muy lleno. Y resulta que una madre vino con un niño testarudo, un niño que tenía su propia voluntad. Y ver, la mamá tiene voluntad, niño, pórtese bien. El niño tiene otra voluntad, burlándose, y la mamá no hizo ningún caso, haciendo un show afuera del escenario. Entonces, yo vi como ese chocando. Y al final, ¿sabe quién ganó? El niño, ganó más sobre la mamá. Entonces, en Job capítulo 9, versículo 4, cuando mi voluntad o mi agenda no encaja con la agenda de Dios, esa es mi frustración, esa es mi definición de frustración. Frustración es cuando mi agenda no encaja con la agenda de Dios. ¿Y quién siempre gana? Dios. Y yo frustrado. Así que dice en Job capítulo 9, versículo 4, que básicamente dirigido a las personas que chocan con la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente, Job 9:4, él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Y la respuesta es, nadie. Ahora, entonces con esto, nosotros vemos que Dios tiene una voluntad y nosotros podemos cooperar con su voluntad o podemos resistir. Y si somos hijos de Dios, yo siempre uso la analogía entre un escultor o un alfarero. Un alfarero está moldeando, y cuando está muy terco, muy porfiado, muy duro y resistiendo, entonces Dios termina sacando su gorro de alfarero y coloca el gorro de escultor con martillo sin ser golpe, y al final cualquiera de los dos termina la obra de Dios, como Filipenses 1:6 dice, pero yo prefiero que Dios sea mi alfarero, no mi escultor. Entonces, por eso yo ya llegando a decir que es necesario hacer la voluntad de Dios. Querer una vida próspera, tienes que saber tu propósito o la voluntad que Dios tiene para ti cuando te hizo y te salvó. Entonces, pero ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Así que uno ve, por ejemplo, la historia de Roma, ¿cierto? Cuando Roma, entre comillas, se convirtió en cristiano, digamos, porque el emperador Constantino
Dios dijo ad hoc vence, latín, ad hoc vence, por eso va a vencer, y vio una señal de una cruz allá en el cielo, dijo, por eso va a vencer a los enemigos. Entonces Constantino se convirtió, entre comillas, a ser cristiano y obligó también que todo Roma fuese ya declarado cristiano. También podemos ver de que a veces alguien dice, no, Dios me habló por mis sueños. Ok, cuidado con los sueños. Yo sé que algunas personas, todos soñamos, así ustedes saben, todos tenemos sueños, pero resulta que bueno, una persona está, yo escuché esto, una señorita de mi iglesia, la señora se acercó y me dijo, pastor, tengo un problema. ¿Y qué es? Hay un joven del seminario que se acercó a mí y dijo que anoche Dios habló con él por sueño diciendo que yo debo casarme con él. Es verdad, tengo que casarme con él. Yo me reí y dije, mire, cuando tú tengas el mismo sueño, alguien puede aceptarlo, pero dile que hasta que Dios no habla contigo, no lo va a hacer. Así que yo creo que es un truco del niño porque él quiere casarse contigo. Otros dice, es a través de señales. Y me hace acordar que cuando yo estaba viajando de Denver hacia Springfield, yo ahí iba a estar aprobado como misionero, pastor para ir al extranjero. Y en camino yo había manejado todo el día, estaba como la madrugada, y estaba manejando, mi señora durmiendo, el asiento al lado con el bebé en su pecho, ¿sí? Y resulta que ya faltaba unos 10-15 minutos para llegar a la ciudad donde íbamos a alojar la noche, y mis ojos empezaron a cerrar así, y la próxima cosa me acuerdo que por tan áspero el pavimento, porque yo salí de la pista, yo choqué con un letrero, después el auto fue por el otro lado, después volvió así, al final terminó el auto parado en la dirección contraria. Menos mal no había ningún otro tráfico por la hora. Y yo pude haber dicho, ajá, mira, el auto va en dirección de vuelta, a lo mejor Dios no quiere que sea misionero. La verdad es que yo decidí hacer la vuelta así, y en 10 minutos yo estaba en el hotel, y en 5 minutos más estaba dormido, estaba tan cansado. Entonces, sueños y señales, tienen que cuidarse de ese tipo de cosas para tratar de decidir la voluntad de Dios. Yo voy a mencionar 3 principios nada más en este mensaje, y el primero dice disposición, ¿ok? Disposición. El libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, eso es lo que dijo Dios, o Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que Dios va a revelar su voluntad, en ese caso está hablando de doctrina, pero va a revelar su voluntad ¿a quién? Al que está dispuesto a hacerlo. Si la persona dice que no, como mi Señor dice, querido, ¿me hará un favor? Entonces, ¿cómo es mi reacción? ¿Qué es lo que quiere? No, dime sí nomás. Dije, no lo voy a decir sí hasta que sepa lo que me está pidiendo. Y eso es lo que pasa con la gente con Dios. Dios dice, ¿harás mi voluntad? Y nosotros decimos, dime qué es, y yo voy a decir sí o no. Y Dios dice no. Si no me dice sí, ni siquiera voy a entregar mi voluntad. Es necesario que nosotros estemos dispuestos, 100% dispuestos a decir, Señor, ¿qué es tu voluntad? Como dijo Pablo en Hechos capítulo 9, dice que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, tú tienes la última palabra y yo voy a cumplir. Entonces con esto nosotros vemos de que uno tiene que estar dispuesto. Y vemos el mal ejemplo de Gedeón. Pues Gedeón, hay una expresión, echando el vellón. Y resulta que Dios había dicho que él tiene que ir y batallar contra los madianitas. Entonces Gedeón dice, bueno, en verdad, Señor, si quiere que yo estoy echando el vellón, entonces perdón, si en verdad tú quieres que yo estoy en esta guerra con los madianitas, entonces voy a echar un vellón, ¿cierto? Un piel de animal, ¿cierto? Y hay rocío en la piel, pero no en la tierra. Y después Dios lo hizo, y después hizo otro, después hizo otro. Así, 3 diferentes pruebas a Dios. Esto no es el principio. Hay muchos, yo conozco muchos cristianos que dicen que, Señor, si tú quieres que yo haga esto, entonces dame una señal, ¿cierto? Quizás la señora de la iglesia, Señor, si quiere que yo compre un vestido hoy día en el centro, que hay uno rojo muy bonito que está en la vitrina, algo así. Entonces, no, esa no es la forma que Dios está. Dios quiere que nosotros estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad.
Incluso Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, que Dios está más interesado que conozcamos su voluntad que nosotros en conocer su voluntad. Entonces con esto vemos, por ejemplo, en vez de decir, Señor, dame una señal para conocer una niña, dame una señal si esa es la iglesia que tomo, dame una señal en cuanto a qué ciudad voy a vivir, cosas así. Vemos que Gedeón ya sabía la voluntad del Señor antes que echó el vellón. Ya sabemos que Moisés ya sabía la voluntad del Señor. También vemos que Jonás ya sabía la voluntad de Dios. Ya sabemos que Jeremías ya sabía la voluntad del Señor. En ningún caso el siervo del Señor no sabía y estaba tratando de averiguar. Dios hace pleno que es su voluntad. Y yo estoy seguro que Dios más quiere que sepas que tú quieres conocerla. Entonces muchas veces nosotros también sabemos, pero nosotros tratamos de ver si puede ser otra cosa. Entonces empezamos a hacer señales, otra cosa. Por ejemplo, uno va al médico, el médico dice, lo siento, aquí el examen, etc. Si tiene esa enfermedad. ¿Y qué hacemos nosotros? Voy a buscar una segunda opinión. Entonces muchas veces busquemos una otra opinión por qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no me gustó lo que me dijo el médico, así que voy a buscar otra. Así que un joven se enamora con una niña, pero ella es inconversa. Nosotros también la Biblia habla de un yugo desigual. No importa si él de repente él empieza a hacer una señal. Señor, si quiere que yo me case con esa niña inconversa, que ella me llame esta semana. Entonces está esperando y de repente ella la llama. Dios quiere que yo me case con ella, aunque la palabra dice no, por su señal que había echado, dice que sí. Y una amiga, era un amigo pastor y su esposa, ella contó que cuando estaba enamorada de su marido antes de casarse, estaban en seminario juntos y ella se enamoró de él y ella dijo, si no es la voluntad de Dios que nosotros nos juntamos, entonces yo sé que no va a pensar en mí durante el verano. Pero cada día ella lo llamó por teléfono, así que obviamente ella está manipulando los resultados para que él no pudo dejar de pensar en ella porque ella hablaba con él todos los días, entonces al final se casaron. Ahora, yo me acuerdo que estaba sentado en la universidad y ahí yo vi un joven andaba a dedo. Yo sabía que en ese tiempo, igual como voy, la necesidad de compartir mi fe con alguien. Entonces, yo sabía, si voy para allá yo puedo hablar de mi fe con él. Pero la verdad es que yo estaba comiendo una colación en mi auto en una estacionamiento muy grande, una universidad de 35,000 alumnos. Y resulta que yo empecé a sentar allá y dije, no, yo voy a terminar comiendo y si todavía está ahí voy a pensar en pasar a buscarlo y testificar. De repente comí muy lento y todavía estaba, así que después yo dije, ok, Señor, yo voy a pasar, pero si él va a la izquierda o va al derecho, entonces yo voy a decir no, porque voy en otra dirección. Porque yo iba a la derecha, aquí a la izquierda, al derecho, a la derecha. Entonces yo llegué, ¿a qué dirección van? Y digo, a la derecha. Entonces tuve que llevarlo. Bueno, la buena noticia es que yo empecé a testificar y buscarlo en muchas oportunidades. Al final él aceptó a Cristo. Entonces, pero la verdad es que no es que yo no sabía qué era la voluntad de Dios, es que yo no quería ser la voluntad de Dios. Ahora, hay una diferencia entre la voluntad eficaz de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad eficaz o perfecta de Dios es Dios dice, yo quiero, por ejemplo, yo quiero que esta persona se convierta. Pero la voluntad permisiva es lo que Dios permite, porque nuestro Dios es soberano. Nada sucede sin que Dios diga, ok. Pero Dios también no obliga a todos vivir y hacer lo que Él quiere, porque ese sería un tipo de fatalismo, todos como tipo máquinas o actores. Por esa razón hay gente que no van a ser salvos, no porque Dios no quiere que sean salvos. Cuidado ese fatalismo que Dios creó una persona para el infierno, yo no creo eso. Es el fatalismo. Dice 2 de Pedro 3:9, dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Dice en 1 de Timoteo, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que gente se pierda, pero Dios no obliga tampoco.
Entonces resulta con esto, y si alguien va al infierno, es la voluntad permisiva de Dios. Si tú quieres, ya, voy a dejar que lo haga, ¿cierto? Entonces, una persona puede casarse con la persona equivocada, pero no es la voluntad perfecta de Dios, sino es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que suceda. Entonces, con esto vemos nosotros de que cuando una persona quiere saber la voluntad de Dios, la voluntad eficaz, la voluntad perfecta de Dios, uno que tiene que comenzar rindiéndose 100% a Dios, como Pablo en Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, resulta que, igual como por ejemplo en el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón estaba entregándose, ya había renunciado a la guerra, ¿cierto? Pero a veces en un cese de hostilidades, ¿cierto? Hay un tipo de negociaciones, hay un tipo de un negociador que está trabajando, etcétera, intermediador. En este caso, no. Los aliados, es decir, los países que ganaron en la Segunda Guerra Mundial, exigieron una renuncia incondicional. No había nada de negociar, es decir, que no hay ninguna condición, tiene que renunciar todo. Incluso por ese tiempo después no pudo mantener ejércitos y armas. Así que ese fue Japón. Y nosotros debemos renunciar también. Nosotros debemos sin negociar con Dios. Ese Señor, tu voluntad, no que yo voy a hacer tu voluntad mientras que no me lleva a África o algo así. Entonces, en Efesios capítulo 6 y versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces, con esto nosotros vemos que cuando uno es fiel en lo poco, entonces Dios va a aumentar más. Así que Dios va a dar pequeñas pruebas, si va o no va a cumplir la voluntad. Si cumple, Dios va a aumentar más el conocimiento, más la voluntad. Si uno no cumple, Dios no va a seguir entregando más información, porque si no va a ser fiel en lo poco, tampoco en lo grande, ¿cierto? Si alguien llega y le dice: yo quiero ser predicador, yo quiero ser predicador de la iglesia, etcétera, sí, pero llega acá y le dice: ¿puede ayudarnos como ser portero, etcétera? Ah, no, yo quiero hacer esto, yo quiero predicar. Olvídalo, ya no está dispuesto. Entonces, con esto, yo siempre pienso que la voluntad de Dios es como un pasillo muy largo. En ese pasillo hay muchas cortinas. Entonces resulta en mi vida, si Dios me hubiera mostrado lo que iba a ser en 20 años más, yo mirando que yo era un jovencito, que yo iba a estar acá en Chile predicando, etc., yo habría dicho no, porque era demasiado abrumador ese concepto. Así que Dios tiene varias como cortinas y en un pasillo. El pasillo es la vida. Entonces, cuando yo veo la voluntad de Dios, se le abre una cortina y dice: Dios quiere que yo vaya al seminario. Yo puedo hacer esto. Entonces, yo fui al seminario. Una vez que está en el seminario, mostró que yo iba a ir allá quizás al extranjero. ¿Ya? Después llegando a Chile. Después llegando a La Serena. Cada vez que yo cumplí la voluntad de Dios para mí, Dios abrió otra cortina más para mostrar el próximo paso. Pero si yo no voy a cumplirlo poco, tampoco Él no va a seguir abriendo más cortinas, va a quedar viviendo justo en ese momento. Entonces, o si alguien está jugando Xbox, ¿cierto? Uno tiene que saber de que llega el momento cuando uno termina un nivel para llegar al próximo nivel. Si no cumple ese nivel, no va a llegar al próximo nivel. Así que Dios nos tenemos en un nivel, y si estamos obedientes, cumpliendo su voluntad, Dios va a llevarnos al próximo nivel. Pero si nosotros no podemos ganar ese nivel, no nos va a seguir avanzando. No puede avanzar hasta que cumpla la voluntad de Dios en ese área. Entonces, ojo, tenemos que saber lo que es la voluntad, lo que sepamos que es la voluntad de Dios ahora, hay que hacerlo antes que Dios siga abriendo más posibilidades en el futuro. Entonces, y Dios no está jugando con nosotros. Él no quiere que estamos adivinando: Señor, ¿será esto? No. ¿Será esto? Ya. Tibia, no. Caliente. Sí. Ya. Dios no juega con nosotros. Como dije, Dios está más interesado que nosotros conozcamos su voluntad que nosotros mismos queremos saber. Entonces, con esto, yo estaba en un estudio bíblico en la ciudad o pueblo de Andacoyo. Yo estaba hablando con una persona que no conocía nada de la Biblia. Decía: yo creo que Dios me habla por sueños. Y dije: mire, si la Biblia es la voluntad de Dios revelada al hombre,
yo lo conozco la palabra de Dios, no todo, pero yo conozco mucho la palabra de Dios, y tú no estás interesado en la palabra de Dios, la Biblia. A ver, ¿quién va a dar Dios más revelación? Yo creo que si Dios estuviese usando sueños, va a usar más dar a lo que ya está interesado en la Biblia que alguien que no tiene ningún interés. Así que Dios no está hablando a través de sus sueños. Ahora, entonces, pero de nuevo, tenemos que cuidarnos de tratar de manipular las circunstancias para que la voluntad de Dios parezca para nosotros. ¿Sí? Okay. Señor, ¿quiere que yo me case o no me case con esa niña en conversa? Voy a tirar la moneda. ¿Okay? Si cara, sí, sello, no. Entonces, sello. 2 del 3. 3 de 5, ¿entiendes? Bueno, así que hasta que llegue lo que Él quiere, ¡ajá! Es la voluntad de Dios. No. Así que hay que saber la voluntad de otra manera. Así que, número 1 es la idea de que una persona tiene disposición para hacer la voluntad de Dios. Es el primer paso. Si no tiene la disposición, si no está como un cheque en blanco a Dios, lo que tú quieres, Señor, eso es lo que voy a hacer, Dios no va a estar revelando mucho de su voluntad. Número 2, la declaración. Ahora, ese no es muy místico y no es muy romántico, todo eso, sino que la voluntad de Dios está en la Biblia, ¿cierto? 90% de la voluntad de Dios para tu vida está en la página de la palabra de Dios. ¿Ok? Es decir, que muchas veces estamos más interesados en si compro la casa o no compro la casa, en vez de si mi vida está dispuesta al Señor de dar o no dar a Él, o de entrar o no entrar en más deuda, ¿cierto? Siempre estamos pensando en qué es la voluntad de Dios en esa decisión diaria, en vez de mi vida completa. Ahora, en dos formas nosotros vemos de que la declaración de la Biblia nos da 90% de la voluntad de Dios de mi vida. Uno se llama lo que es preciso y otros son principios. Preciso dice que la Biblia dice blanco y negro, ¿cierto? La Biblia dice, esto es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. No hay ninguna cuestión, ninguna interpretación. Por ejemplo, en Efesios 4, versículo 25... En Efesios 4:25, mire todas las instrucciones que nos da, ¿ok? Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, etc. Ahora, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que desea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítate de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene al santo, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías, ni que no convienen, etcétera, etcétera. O en otras palabras, en este trozo de la Biblia nos dice como 20 cosas que es la voluntad de Dios. La voluntad es siempre decir la verdad. La voluntad de Dios siempre es perdonar. La voluntad de Dios siempre es no contristar al Espíritu Santo, etc. La voluntad de Dios es nunca participe en fornicación. Y si no saben en esta etapa de su vida lo que es fornicación, cualquier actividad de intimidad sexual afuera del matrimonio es pecado. Así no hay forma. Alguien dice, estamos enamorados, pastor, estamos amando uno a otro, estamos conviviendo. No, esa es fornicación y es de condenado en la Biblia. Así que nunca va a ser la voluntad de Dios de convivir dos personas sin tener ser casados primero. Nunca. Así la Biblia es muy clara. Así que no se enoja conmigo, yo solamente soy mensajero. La Biblia dice claramente. Ahora, entonces resulta que con eso no mentir, perdonar, obedecer las autoridades. Romanos 13, 1 y 2 dice que siempre debemos obedecer las autoridades, menos que las autoridades opongan la voluntad de Dios para nosotros. Así que si Dios dice sí y la autoridad dice no, y voy a seguir a Dios, como dice el libro de Hechos. El libro de Hechos también vemos, por ejemplo, 4:19.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros ante que Dios. Dios primero, las otras autoridades después. Que normalmente las autoridades no están prohibiendo nuestra relación con Dios, así que debemos, si nos gusta o no, si estamos de acuerdo con el partido o no, nosotros debemos ser obedientes a la autoridad. Así que yo camino con mascarilla, no estoy de acuerdo, pero la autoridad me pide que yo tengo que hacerlo, entonces voy a obedecer. Ahora, resulta que con eso la declaración no va a entrar en yugo desigual. Nunca es para un cristiano casarse con un inconverso. Y cuidado que piense que la voluntad de Dios en la Biblia es así. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís, podéis pedir el vaso que yo he de beber. ¿Entiendes? Ese es absurdo, absolutamente absurdo. No, Dios está hablando conmigo de esto. O a veces uno llega al Antiguo Testamento, cuidado, puede ser eso. Y Judas se fue a ahogarse, Judas se fue a suicidarse. Oh no, ¿cierto? No, esa no es la voluntad de Dios, porque la Biblia está como una biblioteca, hay libros adentro de libros, hay contexto, hay gente con quien está escrito, hay los judíos, a la iglesia, al mundo, hay versículos que están bajo la ley, bajo la gracia, hay versículos que son específicamente para una persona en particular en la Biblia y otras, y entonces no toma un versículo del Antiguo Testamento y léelo y dice: ese es para mí, para hoy día, ¿cierto? Porque la Biblia no está escrito de esa manera, lo siento. Ahora, entonces cuando hablamos de lo que es específicamente, podemos ver, por ejemplo, dice 1 de Timoteo 2, versículo 4, la voluntad de Dios es que cada uno sea salvo. Así que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que nunca tienen que preguntar: ¿es la voluntad de Dios que yo se salve? No. ¿Que me salve? No. Es la voluntad de Dios que se salve, ¿verdad? Después, según Pedro 3:9 también, el Señor no retarda su promesa, sino que alguno la tiene por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no deseando. Su voluntad no es que alguien perezca. Es la palabra de Dios. No puede ser que Dios no está interesado en que esta persona sea salvo. Así dice, según Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:4. Entonces, número 1, la voluntad de Dios que dice declarado en la Biblia es su salvación. 2, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces también es la voluntad de Dios. No tiene que preguntar: Señor, ¿quiere que yo sea santo? No, es la voluntad de Dios que se porta bien. Después, uno puede ser número 3, 1 Pedro 2:15, haciendo bien buenas obras. 1 Pedro 2, versículo 15, porque esa es la voluntad de Dios, porque haciendo bien hagáis callar las ignorancias de los hombres insensatos. O sea, así que buenas obras y servicio. Número 4, 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador. Entonces Dios también tiene una voluntad de que aún haciendo cosas buenas que podemos sufrir según su voluntad. Esa es la voluntad de Dios, aún permitir que nosotros suframos por nuestra fe para ganar mayor recompensas y gloria en el cielo. ¿Ok? Entonces, en mis tiempos en el seminario, igual estaba en el seminario, estoy siguiendo la voluntad de Dios. Y yo veo que incluso está ayudando con ofrendas a gente con necesidades, y en una semana se echó a perder el motor de mi auto. Fue dejado mi trabajo porque no había suficiente trabajo para mantenerme, y otra cosa más que para hacer mi familia, etc. 3 golpes en una semana, y yo: oh, Señor, ¿qué he hecho? No, estoy haciendo bien, y Dios está poniendo a la prueba. Pero a veces la voluntad de Dios es nuestro sufrimiento. Ahora, y número 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otras palabras, Dios quiere que nosotros siempre seamos agradecidos, ¿ya? Pero no todo lo que nosotros vemos está escrito lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, hay cosas que se escriben hoy en día que dice, por ejemplo, no hay ningún versículo sobre autos, sobre WhatsApp, sobre televisión, sobre internet, sobre cigarros, sobre tatuajes, y sobre donar órganos. Todas esas son cosas que uno tiene que establecer por principios. Como dice, por ejemplo, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas,
mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Un principio es no debe ser gobernado, esclavizado o dominado por algo que hago. Así que hay ciertos vicios y otras cosas. No es la voluntad de Dios porque no me deja hacer lo que quiero hacer para el Señor. 8.31, después, perdón, 8.13 dice, por lo cual si la comida es mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. No hay ninguna cosa en el Nuevo Testamento en contra de comer carne, pero sí hay un principio de que si yo como carne o tomo Coca-Cola, lo que sea, y ese va a ofender a un hermano, yo tengo que estar dispuesto de ceder para no ofender a mi hermano ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en amor hacia mi prójimo, ¿ya? Después hay otro, en capítulo 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ese también dice que esa cosa es bueno para mí, no bueno para mí. No es como hay un pecado de serlo, pero quizás está quitándome de servir al Señor, ¿ya? Cierto tipo de música puede ser, cierto tipo de intervenciones, cierta amistad que no me conviene porque no me edifique mi fe, al contrario, que están derribando mi fe. Entonces, un principio, no hay inversión, dice, no tenga ese amigo. Y el último, dice, 10.31, dice, sí, pues coméis sobre eso, es otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, otro principio más que dice que yo, en ese sentido, yo debo preguntarme, esto es lo que voy a hacer, ¿ok? Yo voy a pasar la noche en un discoteca. ¿Eso es para la gloria de Dios, Señor? ¿Es para tu gloria? No, no creo. Entonces a lo mejor no debo hacerlo. No sé si entiendo lo que estoy diciendo. Todo lo que debemos hacer debe traer gloria al Señor. Bien, hay algunas cosas más difíciles, por ejemplo, si debo o no debo donar órganos, ¿cierto? Entonces, pero sí hay un principio, 1 Corintios 6, 19, 20 dice que oigáis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no vos vosotros. Entonces, por ejemplo, si uno está pensando en un tatuaje, uno está pensando en otro tipo de cosas que se... Espera un momento, el Espíritu Santo ya está habitando dentro de mí, ese es su templo, en mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La forma que he visto, la forma que hablo, la forma que sé, está demostrando que Dios está dentro de mí. Por eso dice, no con tristeza al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido también nosotros podemos ver en esto de principios, hay que sacar cierta deducción. Yo contesté la pregunta si debe o no debe donar órganos, está en nuestra página web de la iglesia también. Pero a veces las cosas son, ¿debo o no debo dejar La Serena para venir a Iquique? ¿Ok? O acepto o no acepto la voluntad de Dios como ir a predicar una conferencia en Argentina o me quedo acá en Iquique. O compro ese auto nuevo o sigo con el auto que ya tenía. O presto plato a mi hermano o no lo presto. O voy a jubilarme este año o voy a postergar. Esas son decisiones a veces que necesitamos tener principio bíblico que nos puede ayudar en aún tomar las decisiones. Pero, como yo dije, la Biblia cubre como 90%, pero todavía hay ciertas cosas, por ejemplo, si debo o no debo salir de La Serena para ir a Iquique. No hay ningún versículo, ni siquiera un principio. Puede quedarme ya y todo bien con Dios. Puedo salir y empezar una nueva iglesia en Iquique. También puede ser bien. Entonces, ¿cuál debe ser? Y eso nos lleva a esa parte neblinosa de las preguntas específicas, donde está la mayoría de la atención de gente en ese último 10%. Entonces, una vez yo estaba en 3 años y medio completo, faltaba un año más para terminar con mi título en la universidad. Yo fui a una iglesia, el pastor predicando, yo pasé adelante, dando mi vida al Señor, y él dijo, tiene que dejar la universidad y ir al seminario preparándose para ser pastor. Yo tenía un dilema. Me falta un año para sacar mi título, o dejo todo lo que he estudiado y empiezo al tiro con la universidad, en el seminario bíblico. Entonces, eso yo digo que, ¿qué es la respuesta? Y yo estaba en ese momento tratando de decir qué debo hacer. Ahora, para que este mensaje no sea demasiado largo, yo voy a terminar ahora con un momento de oración y después en la segunda transmisión de esto voy a dar la segunda parte del mensaje de hoy. Gracias, Padre, por acompañarnos y de nuevo, Señor, queremos conocer tu voluntad, sabiendo, Señor, que tenemos que estar dispuestos y también
también ver lo que está declarado en tu palabra. Pero Señor, también queremos saber para que podamos cumplir, también cumplir con nuestro propósito y por eso tener una vida próspera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.